Ahora le presento la entrevista que realizó Olivia Cerón y sostuvo con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, candidato del PAN al gobierno de Tamaulipas y quien se perfila como el gobernador virtual de la entidad. Mire. Fue una campaña, Francisco, muy ríspida, donde se hicieron acusaciones muy fuertes. Ahorita tú mencionabas que sumaste mucha gente a tu campaña, pero del otro lado lo que se decía es, se están uniendo a él por miedo, están siendo amenazados. ¿Qué balance haces hoy de esto, de cómo fue la campaña, del tono que tuvo la campaña en Tamaulipas? Es que el tiempo me dio la razón, que fueron medidas desesperadas de un régimen que sabía que estaba a punto de irse, que tenía sus días contados y que tuvo que usar estrategias de las que muchos no se imaginaron que podían volver a usarlas, desde campañas de desprestigio, campañas negras, muchas ofensas. Sin embargo, pues la sociedad tamaulipeca, la que me conocía, la que conocía mi trayectoria, pues simplemente no creyó en ninguna de esas acusaciones falsas y cobardes, mismas que todas y cada una de ellas di la cara. A diferencia del candidato del PRI, que nunca pudo esclarecer ninguna de las acusaciones que él tenía históricas. ¿Hubo demandas contra demandas? No, simplemente se dieron a conocer por la realidad de un régimen, de un sistema político colapsado que ya no tenía nada que ofrecer al estado de Tamaulipas, y que por otro lado había grupos del mismo PRI que ya no querían ser parte de ese sistema y que fueron los que se sumaron a este movimiento de cambio. El candidato del mismo PRI a hacer creer que todos esos liderazgos se estaban sumando por otro tipo de cuestiones, cuando se les olvida que lo que estaba en juego pues era el futuro de toda una generación y era el enojo y el hartazgo de toda una sociedad. Y esos liderazgos, antes de ser parte de una fuerza política, son parte de una sociedad. Y ellos por eso se sumaron a este movimiento de cambio, sin pedir nada a cambio. Lo único que querían es que se diera la alternancia, y por fortuna logramos pues una alternancia pacífica, porque fue una elección y una jornada ejemplar, sí, con algunos detalles. No como pudimos a lo mejor temer. Muchos especularon o quisieron hacer creer que en Tamaulipas iba a haber violencia, que iba a haber balaceras, que iba a haber secuestros, que iba a haber situaciones que no se dieron. Por fortuna yo hice un gran acuerdo, previo inclusive a mi candidatura, un gran acuerdo donde yo hice ver que más allá de buscar coaliciones con otras fuerzas políticas, iba a ser una gran alianza con la sociedad. Y eso es lo que vamos a tener, empezando con un gobierno ciudadano, y vamos a trabajar en construir un reencuentro entre sociedad y gobierno, mismo que nos va a permitir poder restablecer el orden y el Estado de Derecho, y con ello recuperar la confianza que es indispensable para que regrese la inversión y la generación de empleos. Eso es lo que va a ser la diferencia de aquellos gobiernos que anteriormente pues había un divorcio. La sociedad estaba por un lado y el gobierno estaba por otro. Es ahí la gran diferencia que va a haber en este gobierno. Nos va a permitir ese reencuentro con la sociedad, poder sacar adelante a nuestro Estado. Porque claro, la gente va a esperar un cambio, ¿no? Justamente, y te haría entonces de la mano de esto una última pregunta. Ya nos hablaste de lo que vas a hacer, de lo que te gustaría hacer. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que no vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer si eres gobernador de Tamaulipas? Lo que no voy a hacer es permitir que sigan los mismos vicios de antes. Vamos a acabar con la narcopolítica, que era una sombra que venía siempre perjudicando al Estado. Nos va a permitir romper esos vicios que le han hecho tanto daño al Estado de Tamaulipas. Pero esto no va a ser el trabajo de un hombre, ni siquiera de un partido político. Francisco, termina la contienda más reñida en la historia de Tamaulipas. Una elección histórica, por diferentes motivos. De entrada, porque más allá de lo que muchos pensaban que iba a ser una lucha ideológica entre partidos de izquierda o de derecha, pues fue una lucha entre dos, entre dictadura y democracia, entre un régimen que lleva 86 años en el poder y por otro lado una sociedad cansada que exigía y demandaba un cambio. Y la oferta que hicimos desde inicio fue que íbamos a contar con un gobierno ciudadano, un gobierno incluyente. Eso permitió que otros liderazgos de otras fuerzas políticas se sumaran a este movimiento de cambio.
que se entendiera que en este proyecto cabíamos todos, toda aquella gente buena, bien nacida, que aspiraba a tener un mejor estado. Y eso nos permitió la suma de liderazgos, de empresarios, sectores productivos que anteriormente no participaban en política y que hicieron la diferencia. Tan es así es que hubo una participación mayor del 55%, cuando muchos le apostaban, o el mismo PRI le apostaba, a que fuera una votación del 40%. Continuamos aquí en el Financiero Bloomberg. Está en la línea telefónica